¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a empezar la clase que corresponde al personal social. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito, ¿no? Le vamos a dar las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, y le vamos a pedir cosas también. ¿Qué le pedimos? Cosas que no son cosas, ¿no? Le pedimos que nos cuiden a nosotros, que cuiden a nuestros papitos, que cuiden a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y que ponga un plato de comida en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, estamos en personal social, profesor Martín, personal social, ustedes ya lo saben. El personal social, ¿qué vemos? ¿No? Vemos todo, lo sabemos todo. Cuando terminamos esto de primaria, lo sé todo, tiene que decir, ya lo sé todo, ¿no? Todo para entrar a la secundaria, no te pases, de ahí no vas a decir, como ya lo sé todo, no quiero estudiar más, ¿no? No, todo para empezar a la secundaria, es la base. Hemos visto en historia, hemos venido trabajando, ustedes han venido trabajando todos los gobiernos de la época republicana, ¿no? En cuarto de primaria trabajamos los incas, en quinto de primaria la colonia, en sexto de primaria la república. Cada grado es un momento particular de la historia del Perú. En geografía también, ¿no? En geografía hemos visto cuando ustedes estaban en cuarto de primaria, recuerdan, planetas. Después vimos quinto de primaria, bueno, yo no fui su profesor, fue la mi Joana, pero en quinto de primaria hubiésemos visto continentes, que es lo que veo con quinto de primaria. Y en sexto de primaria me voy hacia eh, las exposiciones sobre los países. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para la exposición de geografía es elijan un país, el que ustedes quieran. Ya les dije la clase pasada, con el que ustedes se sientan más cómodos, con el que ustedes les gustaría saber, ¿no? Le gustaría investigar sobre ese país. Yo quiero conocer todo sobre ese país porque el asunto en geografía en esta época, en sexto de primaria, es que aprendamos a investigar. En personal social tenemos que investigar, entonces vamos investigando. ¿Qué es lo que quiero que investiguen de geografía? Los 5 tópicos que estamos viendo en la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el espacio geográfico. El espacio geográfico tiene dos partes. El paisaje cultural, el paisaje natural y el paisaje cultural, ¿no? El paisaje natural es el que ya nos viene dado, es el que nos ha dado la propia naturaleza, la propia tierra, ya nos ha dado todo este paisaje. En cambio, el paisaje cultural es el que ha construido el hombre, ¿no? Donde ha intervenido la mano del hombre. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer en la exposición? Van a tener que explicarme, el país que ustedes han elegido, ¿no? Como ya les dije, el que ustedes quieran, y ustedes van a hablarme los 5 tópicos principales de ese país que vemos en geografía y que son los que vamos a ver el día de hoy. Ubicación, relieve, clima, flora y fauna, ¿no? La ubicación es donde se encuentra, el relieve es el rasgo más significativo de su paisaje, el clima es cómo es su temperatura, ¿no? Cuáles son las características que tiene la temperatura de este lugar. La flora es todo lo que sean las plantas. En un país hay distintas zonas, entonces cada zona va a tener distinta flora en particular. Y fauna, los animalitos. ¿Cuáles son los animalitos que viven en este país y quizás sean únicos? Cuando vemos el Perú, cuando vamos a entrar a Perú, vamos a darnos cuenta de que hay un montón de animales que solamente viven en el Perú, o plantas que solamente son de acá, son autóctonas. Entonces eso mismo ustedes van a hacer cuando empiecen a investigar sobre ese país. Eso es lo que quiero que hagan. Investigación. Investiguen, les estoy dejando libre, ¿no? Les estoy dejando el camino para que ustedes lo hagan como ustedes se sientan más cómodos. ¿En qué sentido? Yo quiero investigar sobre este país, siempre me ha gustado este país, investigo sobre ese país, ¿no? Y sobre ese país hago la exposición sobre estos tópicos que les estoy diciendo, ¿no? Me han expuesto casi todos ya sobre el tema que vimos en historia, ¿no? Por favor, denme un poquito de tiempo. Recuerden que yo soy profesor desde cuarto de primaria hasta quinto de secundaria
y tengo que preparar clases, tengo que ver las exposiciones, tengo que corregir tareas, tengo que... ¿no? Hay un montón de trabajo que hacen los profesores en esta época, es más complicada con este sistema, ¿no? Al mismo tiempo también quiero decirles que estamos cambiando las tareas, ¿no? He encontrado una página bien bonita, que la página es Quizy se llama. Estoy haciéndoles un video aparte en la cual les estoy explicando cómo es que tienen que hacer la tarea dentro de esta plataforma. Esta plataforma son juegos didácticos, ¿no? ¿Y qué hace esos juegos didácticos? En esta plataforma lo que vamos a hacer es resolución de exámenes. Como si fuera, como si estuviesen jugando. Aparece la pregunta y 4 alternativas. Y ustedes le van dando una por una. Y lo bacán de esta página, de esta app, es que ustedes pueden repetir el examen hasta que les salga perfecto, ¿no? Como les digo, la resolución de exámenes siempre es un asunto de practicar. Y esta página me gusta porque te permite repetir, ¿no? Ustedes ponen su nombre, sus compañeros van a ver quiénes están mejorando. Entonces está buena la página. Aparte de eso, les estoy dejando una ficha sobre el tema que estamos haciendo para que ustedes la resuelvan, ¿no? Entonces, la tarea no es muy complicada. Ustedes me van a decir cómo les va, si les gusta o no les gusta. Regresamos a la anterior, al reloj de preguntas, o seguimos haciéndolo de otra manera, para que no se aburran, ¿no? Necesito que ustedes también estén con la mente activa, ¿no? Porque están en esta edad en donde uno tiene que activar la mente. Entonces me parece que este tipo de juegos didácticos nos permiten entrenarnos en varias cosas que quiero que ustedes desarrollen, ¿no? Aprender a resolver exámenes, aparte de las fichas que les estoy enviando, como la ficha de la semana pasada, en la que hicimos en la geografía una ciencia útil, ¿recuerdan? Ahora estamos viendo ya el espacio geográfico, ahí tenemos otra ficha, ¿no? Entonces ficha y preguntas. Ahora en geografía al menos quiero que vaya así mi materia. En economía vamos a ver cómo lo hago, quiero ver también las opiniones de ustedes. Como yo converso con ustedes, sobre todo ahora que vamos a empezar las exposiciones, nuevamente, recién acaba de ser la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas ya, ¿no? Uy, qué rápido, ¿no? Tengo exposición esta semana con segundo de secundaria. La semana que viene tercero, cuarto, quinto, regreso a cuarto de primaria, quinto, sexto de primaria, y ahí les tocaría exponer nuevamente a ustedes, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta exponer, lo han hecho bien. Recuerden lo que conversamos cuando hicimos las exposiciones, tengan en cuenta lo que les dije, que también les voy a escribir en una rúbrica. Entonces ya les expliqué todo, como les estoy haciendo un videíto, ¿no? Aparte, que indica cómo es que ustedes tienen que entrar a este Quizzes, a esta página, a resolver el examen, ponen su nombre y completan el cuestionario. Si no les gustó porque no pudieron hacerlo bien, vuelves a hacerlo. Vuelves a hacerlo la cantidad de veces que quieras hasta que te salga perfecto. ¿Qué es lo que recomiendo yo? ¿No? Les recomiendo solamente 4 cosas para aprender a hacer este tipo de ejercicios para resolver exámenes, este tipo de examen al menos. Primero, escuchen al profesor, así como en este momento me están escuchando, escuchen atentamente la explicación que yo les estoy haciendo. El segundo paso es, van a tener que leer, porque esto tienen que escribirlo en el cuaderno, entonces ustedes lo leen, después lo escriben, van 3, y de ahí lo repaso, ¿no? Ya serían 4 veces. Con eso sería suficiente para poder resolver el examen. Este pasito que les estoy dando, este juego, veámoslo como un juego, no lo vean como un examen, porque yo sé que cuando ustedes dicen examen, se estresan. Véanlo, voy a jugar. El profesor Martín me ha dejado un juego y lo voy a hacer. Entonces, véanlo como eso, como si fuera un juego, cosa que no te estresas, ¿no? Te vas a divertir porque está bueno, tiene musiquita, te da tiempo, tiene 1 minuto para resolverlo. Y como les estoy diciendo, les estoy poniendo otro videito, aparte de este cortito, de cómo sería para que ustedes realicen este quizzes, ¿no?
Ponen su nombre completo y empiezan a llenar. Lean bien, leo bien la pregunta y leo bien todas las alternativas. Y sobre eso empiezo a responder, ¿no? Y ustedes mismos se tienen que ir dando cuenta cómo es que le va a ir. Bien, vamos a empezar la clase. Como les decía, estamos viendo el espacio geográfico. En la clase anterior hicimos sobre la geografía, los conceptos básicos de geografía. ¿Qué era la geografía? Perdón, ¿no? ¿Qué era la geografía? ¿Para qué servía? ¿Cómo era en la antigüedad? ¿Cómo es ahora? Entonces, ahora lo que vamos a entrar es en el espacio geográfico que, como ya les dije, tiene dos partes. El paisaje natural y el paisaje cultural. Y dentro de cada uno de los paisajes vamos a ver los elementos de cada paisaje, que son después lo que ustedes me van a trabajar en la investigación que van a hacer sobre el país que quiero que investiguen, que es el país que ustedes van a decidir. Ustedes van a decidir el país y ustedes lo hacen. Bien, el espacio geográfico. Si bien el espacio o medio natural influye sobre las características de la organización humana, también es cierto que el ser humano no se adapta al medio de forma pasiva, sino que lo modifica. Esto da origen a dos tipos de paisajes, el paisaje natural y el paisaje cultural. ¿Qué nos dice? Que el paisaje donde uno vaya a residir influye en las personas. Pero el hombre no es que se queda tranquilito mirando el paisaje y no le hace nada. Todo ser humano, toda comunidad, al lugar en donde va a ingresar, va a intentar cambiar el lugar en donde se encuentra para hacerlo más cómodo para sus posibilidades. Es una relación bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que va en las dos direcciones. El paisaje influye sobre el hombre y el hombre influye sobre el paisaje, ¿no? Las personas que viven, se dice, ¿no?, en climas más fríos van a ser personas que van a ser más duras, más frías. En cambio, las personas que viven en climas cálidos van a ser más alegres, ¿no? Van a ser más joviales. Van a tener características particulares. No es igual alguien que vive cerca a la playa con sol todo el año que alguien que vive en la Siberia de Rusia, donde todo el año hace frío, está todo serio, ¿no? Entonces, por eso se dice al ruso, es como, ¿no? Parece ruso, porque está todo serio todo el tiempo. En cambio, la persona que está, el caribeño, nuestros hermanos venezolanos que están acá, siempre están bailando, siempre están alegres, o los mismos peruanos, ¿cómo somos? Alegres, porque el clima influye, ¿no? El espacio, el ambiente en donde uno va a estar influye. Uno no puede estar pensando que voy a estar bailando todos los días en Rusia muriéndome de frío. Lo que quiero es calentarme, nada más. En cambio, en donde hace calor, ya hace calor. Lo que yo quiero es divertirme porque influye el clima. Pero al mismo tiempo el hombre influye en su espacio, ¿no? Influye tanto en la Siberia de Rusia como en las playas del Caribe, ¿no? El hombre, como les digo, es una relación bidireccional con el paisaje en donde se encuentra. El hombre lo influye y el paisaje influye en el hombre. Hay una relación simétrica entre ambas. Eso es lo que nos está diciendo sobre el espacio geográfico. Por eso es que las comunidades también son distintas. Y así vemos a las personas. Es distinto, ¿no? No lo juzgamos. Ah, que es así, que ¿por qué es tan serio? Es distinto. Todos somos distintos. Él tiene su distinción, las personas que viven en esos lugares tienen su distinción, nosotros también somos distintos. Así nos juzgamos, ¿no? No califiquemos a las personas, sino entendámoslas, porque nos está diciendo el mismo texto, está comprobado. El lugar donde uno va a vivir va a influir sobre las propias personas. Ahora vamos a ver cómo el espacio geográfico va a tener dos partes, ¿no? Dos tipos de paisaje: el paisaje natural, la naturaleza, el que nos da, y el paisaje cultural, en donde el hombre lo va a cambiar. El paisaje natural, ¿qué es el paisaje natural? Es aquel en el que predominan los elementos naturales, ¿no? La naturaleza ha entrado en ese paisaje y van a predominar
Aún el hombre no ha incursionado, no es igual, por ejemplo, en la selva, donde todo sigue como la naturaleza nos lo proporcionó, que una ciudad donde hay edificios, donde hay avenidas, donde hay calles. No es lo mismo, son distintos tipos de paisaje, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que veamos, el paisaje natural y el paisaje cultural. En este tipo de paisaje, en el paisaje natural, casi no se observan transformaciones hechas por el ser humano. La disciplina que estudia los distintos aspectos del paisaje natural es la geografía física, conceptos, ¿no? Primer concepto importante, la geografía física. ¿Qué es la geografía física? La que estudia los elementos del paisaje natural, ¿no? La disciplina que estudia los distintos aspectos del paisaje natural, la geografía física. El primer concepto importante que tienen que aprender. En geografía son muchos conceptos. Cuando ingresemos ya a secundaria, vamos a verlos en mayor profundidad, vamos a ver la población cuando estemos en primero de secundaria, es lo que tengo programado con ustedes. Luego tenemos que ver un montón de cosas en geografía, economía, geografía, historia del Perú, historia universal, son lo que vamos a ver el año que viene conmigo, son 4 áreas que tenemos que ver. Y en geografía vamos a ver población, porque estamos viendo ahora ya conceptos. Cada año es una cosa distinta, hasta que lleguemos a quinto de secundaria y en quinto de secundaria veamos fronteras, cómo se crearon las fronteras del Perú. Entonces, segundo, geografía del Perú, ¿no? Tercero, elementos de la geografía. Cuarto, geografía universal. Cada año vemos cosas distintas, que es un conjunto de conocimientos que van a tener que necesitar cuando ustedes salgan del colegio. Entonces, los elementos del paisaje natural, es decir, los elementos que va a estudiar la geografía física, porque la geografía física es la que se encarga de estudiar los aspectos del paisaje natural. ¿Me dejo entender? Paisaje natural es estudiado por la geografía física. Ahora veamos los elementos de su paisaje. El primer elemento, el relieve. ¿Qué es el relieve? La forma de la superficie terrestre. Lo que yo veo, ¿no? Cuando estoy en un desierto, lo que yo veo, la forma, es el relieve. Desde me paro, me voy a Plaza Norte, han ido a Plaza Norte. ¿Cómo es el relieve? Van a ver los cerritos, esto que se llaman estribaciones andinas, que son lo que viene desde la cordillera de los Andes. Si estoy frente al mar, veo el acantilado, veo la playa, veo la punta, veo península, veo golfos, ¿no? Todas las características de un paisaje. Eso es el relieve, son los elementos predominantes de un paisaje, la forma de la superficie terrestre. Hay relieves sumergidos. ¿Qué significa sumergido? Cuando uno te sumerges en el mar, es decir, los fondos oceánicos. Y hay relieves que van a ser emergidos, que corresponden a los continentes. Dos tipos de relieves, los sumergidos, lo que están en el fondo oceánico, y los emergidos, donde están los continentes, que están sobre el mar. Dos tipos de relieve, sumergidos y emergidos. Las diversas formas de relieve son resultado de la dinámica interna de la Tierra y de los diferentes procesos de erosión, ¿no? ¿Por qué tiene esta forma distinta la Tierra? Porque la Tierra tiene, vamos a ver, la teoría tectónica de placas, ¿no? ¿En qué consiste la teoría tectónica de placas? En que la Tierra se va moviendo. Entonces se va moviendo y todo se va separando. ¿Qué significa? Que no hubo un momento en el que todos se encontraban juntos. Pangea, ¿no? Era un supercontinente, todos los continentes se encontraban unidos y después por esta teoría, esta dinámica que tiene la Tierra se empiezan a fraccionar, una se va separando de la otra y eso va a hacer que todos los continentes empiecen a moverse, por eso hay terremotos, por eso hay temblores, porque hay esto que se va a llamar la tectónica de placas, que es una teoría. Ya van a ver en ciencias lo que es teoría, ¿no? Es lo más cercano a la realidad que tenemos. Hasta que no se encuentre algo más fidedigno, vamos a tomarlo como si fuera la verdad. Es la teoría tectónica de placas. Entonces,
Las diversas formas de relieve son el resultado de la dinámica interna de la Tierra, es decir, de lo que pasa dentro de la Tierra, cómo se va moviendo, porque los continentes son como placas, por eso se llama placas tectónicas, que están sobre una magma, que están dentro de la Tierra y se van moviendo, se van separando, se van juntando o se van una junto con otro friccionando. Hay tres formas, lo vamos a ver, no se preocupe, tenemos una clase solo para ver cómo es que funciona la teoría tectónica de placas. Presten atención porque es bien bonita la teoría, a mí me gusta un montón esa teoría y van a ver cómo es que funciona la teoría tectónica de placas. Segundo, el tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? El estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Algunos de sus elementos son la temperatura, las precipitaciones y los vientos. Entonces el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera. Ya vimos lo que era la atmósfera, ¿no? Esta capita que recubre la Tierra, ¿no? Atmósfera, hidrosfera, litosfera, ¿no? La atmósfera, lo que recubre la Tierra, hidrosfera, el agua, y la litosfera, donde estamos parados, el suelo. Habíamos dicho que, por ejemplo, Júpiter no tenía litosfera. ¿Por qué? Porque Júpiter es un planeta gaseoso, nuestro planeta es un planeta rocoso. Entonces, lo vimos cuando hicimos incluso los planetas, ¿no? Entonces, en la planeta Tierra, perdón, uno puede vivir porque la superficie es rocosa y uno puede estar parado ahí. En Júpiter, por ejemplo, no podrías hacerlo. En Saturno no, porque es puro gas. Entonces, eso, como es gas, ¿dónde te vas a parar? ¿En el gas? No, no, en la nube, no, uno no se puede parar ahí. Entonces es otra la forma, la estructura de esos planetas. Nosotros vivimos en un planeta que está en la distancia adecuada en el Sol para tener la temperatura que tiene. Es sólido, entonces tiene agua, tiene un montón de características que lo hacen único y es el único lugar en el planeta, en el sistema planetario solar donde hay vida. No conocemos ningún otro planeta donde haya vida. ¿Por qué? Por todas las características físicas que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico, el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado. No tan solo en un lugar, sino en un momento determinado. No es igual aquí en Lima, ustedes se dan cuenta, en verano que el invierno, el otoño que la primavera, no son iguales, a pesar de ser el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el planeta gira, tiene estos dos giros que ya lo vimos también, ¿no? La rotación y de la traslación. Eso hace que se origine el día y la noche y hace que se originen las estaciones, estos movimientos que hace la Tierra. Entonces, como la Tierra nunca está en un lugar fijo, siempre está en movimiento, siempre hay un tiempo atmosférico distinto, ¿no? Entonces, el primer elemento, el relieve. El segundo, el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico, el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Tercero, la hidrografía. ¿Qué es la hidrografía? Hidrografía es el estudio de las aguas superficiales y subterráneas, mares, lagos, ríos, etcétera, y su incidencia en el relieve. Hidrografía, ya vimos también atmósfera, hidrosfera, litosfera. Lo mismo, hidrografía, el estudio de todas las aguas que están superficiales y subterráneas, ríos, mares, océanos, aguas subterráneas, todo lo que sea el estudio del agua es el estudio de la hidrografía. Entonces estamos viendo el tiempo atmosférico, el relieve, la hidrosfera, que son los ríos, miren, ¿no? Entonces, cómo funciona el mar, cómo funciona el río en determinado paisaje. No es lo mismo el río Amazonas en la selva que el río Rímac en Lima, ¿no? Hacen distintas cosas. El mar, el agua en estos dos lugares. ¿Por qué? No, son un montón de factores, pero necesito que vayamos entendiendo y viendo todos los factores de cómo funciona el paisaje natural. Estamos en el paisaje natural. La siguiente parte del curso es el paisaje cultural. Ahorita nos encontramos en el paisaje natural. Siguiente, la vegetación natural, que le vamos a llamar flora, ¿no? Está constituido por la flora silvestre, bosques, praderas y lomas, ¿no? Entonces, estamos viendo la vegetación natural, las plantitas. Es todo lo que les estoy diciendo que tienen que estudiar del planeta donde van a ver,
¿no? Entonces, los cactus que hay en el desierto no es igual a los árboles frondosos de la selva o a los árboles que están en Lima, por ejemplo, pobrecitos, todos los árboles llenos de tierrita por toda la contaminación ambiental que hay acá, los molles, ¿no? Los sauces, eso que hay mucho en Lima, los ficus, hay muchos ficus, que las plantas no tienen, las hojas de la planta se oscurecen por el hollín de la contaminación, ¿no? Es bien particular, hay que conocer bien esto, la gente que siembra en todo lado ficus, 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 y las pobres plantas no pueden ni hacer fotosíntesis. ¿No? Recuerdo que el año pasado yo entré al salón para hacer fotosíntesis, esa vez que faltó la Miyaki, ¿se acuerdan? Que vimos sobre la fotosíntesis y hablábamos sobre eso. Las pobres plantitas que están ahí en Tomás Valle, ¿por qué siembran ficus? ¿Por qué no siembran otra planta que sea más adecuado al ambiente? ¿Por qué tienen que sembrar siempre? Porque no han estudiado bien en el colegio estas cosas, ¿no? Esas cosas se estudian desde la escuela, mira, nosotros ya lo estamos viendo. Entonces hay que conocerlo bien, ¿no? Para después poner alternativas. Me imagino que ustedes cuando terminen la secundaria van a querer quizás hacer una campaña para sembrar árboles, porque el árbol da vida, ¿no? Uno necesita respirar lo que la plantita exhala, que es oxígeno. Entonces, quizás podríamos hacer una actividad como esa, como no estamos en el colegio, ¿no? Sería bonito hacer ese tipo de cosas. Bien, entonces el siguiente elemento que estamos viendo es la vegetación natural y por último la fauna. Vegetación natural, la flora, ¿no? Es decir, las plantitas. Y por último la fauna. ¿Qué es la fauna? Los animales propios de cada lugar, de los bosques, de las praderas, de los desiertos. Cada lugar tiene animales particulares, ¿no? En el desierto vamos a encontrar alacranes, vamos a encontrar serpientes, vamos a encontrar, hay animalitos en los desiertos inclusive, ¿no? En cambio, en la selva no es igual. En la selva africana uno puede encontrar leones, puede encontrar, no sé, elefantes, puede encontrar jirafas, o puede encontrar aquí en la selva peruana, ¿no? Tapires, puede encontrar gallitos de las rocas, distintos tipos de aves. Cada lugar tiene una fauna particular porque su ambiente es distinto. Eso es lo que necesito que entendamos. Cómo funciona el planeta Tierra. No en todos los lugares es igual. ¿Y por qué no es igual? Por todos los elementos que estamos diciendo acá. ¿Me están siguiendo? Entonces son los elementos del paisaje natural. El espacio geográfico, dos subtítulos, el espacio natural y el espacio cultural. Ya vimos lo que era el espacio natural, ahora vamos a meternos en lo que es el espacio cultural. El paisaje cultural es aquel en el que la acción del hombre ha provocado intensos cambios modificando su aspecto natural. Es decir, donde había esto, el hombre con su accionar lo ha modificado. Eso es el espacio cultural. El espacio cultural es todo lo que el hombre va modificando, que es natural, que es normal, porque el hombre quiere un mejor lugar para vivir y necesita adecuarlo, entonces necesita que hayan estas facilidades para su propio desplazamiento, para que pueda vivir más cómodo, va a crear pistas, va a crear autopistas, va a crear edificios, porque si no, ¿dónde vamos a vivir? Es normal que suceda, ¿no? Pero necesitamos reconocerlos. ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro? Ya hemos visto lo del natural. Vamos a ver los elementos del paisaje cultural. Los elementos del paisaje natural: relieve, tiempo atmosférico, fauna, flora, ¿qué más? Hidrografía, ¿no? Los ríos, esto. Pero ahora, en el cambio, en los elementos del paisaje natural solamente vamos a encontrar tres: el sustrato natural, la población y las actividades económicas. ¿Qué es el sustrato natural? El sustrato natural está constituido por el relieve, el suelo, la vegetación, la hidrografía, etc. El sustrato natural, el sustrato es lo que está abajo, ¿no? El sustrato natural, todo esto, ¿no? Facilito. El sustrato natural, lo que hemos visto en el paisaje natural, es lo que había antes. Pero también va a haber un segundo elemento, la población. ¿Qué es la población? Formada por los habitantes que viven en un lugar.
La población actúa sobre el medio a través de la modificación de los elementos naturales y la construcción de campos de cultivo, edificación de vivienda, poblados, vía de comunicación, todo lo que ha hecho el hombre, ¿no? Un camino, un campo para sembrar, una ciudad, ¿no? Casas, todo lo que ha hecho el hombre, eso va a ser lo que vamos a denominar como población, van a ser los elementos, formada por los habitantes que viven en el lugar. Todo lo que nosotros hacemos, lo que les estoy diciendo que es normal, no es malo, es normal, es natural, porque el hombre tiene que adecuar el espacio para un mejor uso. Es lo que hay que hacer, ¿no? Pero tratando siempre de no perjudicar el entorno, el ecosistema. Eso también tenemos que tener en claro. Entonces hemos visto el sustrato natural dentro de los elementos del paisaje cultural. El sustrato natural, lo que hemos visto en el paisaje natural, la población y todo lo que ella hace, perdón, la vía de comunicación, los campos de cultivo, las ciudades, ¿no? Y ahora las actividades económicas. Consiste en la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. Cuando estemos en economía vamos a ver qué son bienes, qué son servicios, qué es intercambio, qué es producción. No se preocupen, todos son conceptos que tenemos que profundizar sobre ellos, ¿no? Están relacionados con la economía, la forma de vida y la creencia de cada comunidad. Cada comunidad tiene que subsistir y para ello adecua el espacio natural, el paisaje natural a la mejor manera que tiene para poder vivir en ellos. Entonces tiene que hacer campos de cultivo, tiene que hacer ciudad, no, esos ciudades ya lo vimos, ¿no? Tiene que hacer campos de cultivo, tiene que hacer fábricas, tiene que hacer vías de comunicación, todo lo necesario para que las actividades económicas se puedan desarrollar. Todas las comunidades lo han hecho siempre, desde que el hombre empezó a agruparse en comunidades. Lo hacían los incas, lo hacían los españoles cuando llegaron acá, lo hacían los primeros hombres que llegaron al continente americano. Siempre hay una forma, una manera de realizar actividades económicas, porque el hombre tiene que subsiste haciendo actividades agrícolas a partir de la invención de la agricultura. Antes cazaba, recolectaba, lo vimos también, ¿se acuerdan? Entonces, tres elementos. El paisaje cultural tiene tres elementos: el sustrato natural, lo de aquí, la población, cómo cambia, y sus actividades económicas. Y por último, ¿no? El área de geografía, que estudia la población, sus características, su estructura, su población, geografía humana. Seguimos viendo conceptos, ¿no? Entonces, ya hemos visto geografía física. ¿Qué era la geografía física? Acá lo decía, ¿no? Es la que estudia los aspectos del paisaje natural. Geografía física. Ahora, miren, geografía humana. ¿Qué va a estudiar la geografía humana? La que estudia a la población, que es, como les digo, lo que vamos a ver en primero de secundaria. Vamos a profundizar un montón sobre geografía humana, todo lo que tiene que ver con la población, su característica, su estructura, su población urbana, población rural, por qué en algunos lugares hay más personas que en otras. Eso, geografía humana, primero de secundaria. Ahora estamos viendo geografía física, los distintos elementos de un paisaje natural. Aquí estamos ahora nosotros. Después viene la disciplina que se centra en la geografía humana, ¿no? Es la geografía humana. La disciplina que se centra en el análisis de la influencia en el medio ambiente natural, ejerce sobre las actividades humanas y las transformaciones positivas y negativas que realiza el ser humano en su medio, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Todo lo que va a hacer el hombre y cómo va a modificar su entorno geográfico, geografía humana. Entonces, miren, otra geografía más. Después, miren, hay otra geografía más. Geografía económica, lo que hemos estado viendo aquí. ¿Qué es la geografía económica? La que estudia los diversos tipos de las actividades económicas y su explotación de los recursos naturales. ¿Cómo influye que el hombre explote los recursos naturales en un determinado lugar
en ese lugar? ¿Cómo va a influir la explotación de los recursos naturales de un determinado lugar en ese mismo lugar? ¿Cómo vamos a llamar a esa geografía? Geografía económica, porque es la explotación de los recursos que van a servir para la economía, que era lo de la producción, el intercambio y el consumo de los bienes y servicios. ¿Ven? Son un montón de conceptos. Tenemos que ir adecuándonos, porque escuchen lo que les estoy diciendo, como les vuelvo a repetir. Todo esto va a entrar en el pasito, ¿no? En este quiz que vamos a hacer, en este jueguito que está en la actividad que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que hacer cómo se hace, qué es la geografía económica, qué es la geografía física, qué es la geografía humana, distintos conceptos, ya los conocemos, los acabo de explicar, ahora ustedes lo van a volver a leer y después lo van a copiar. Entonces eso va a permitir que ustedes se les quede un poco más. Y después, antes de hacer el pasito, este quiz, este cuestionario, lo repasan un poco. Entonces serían 4 veces. Le escucharon al profesor, lo leyeron, lo copiaron y lo repasaron. Eso es suficiente como para hacer el examen. Y ustedes mismos vayan viendo cómo me fue en el primer examen, no me fue muy bien. Lo vuelvo a leer el tema y vuelvo a responderlo. Está bien que no te vaya bien, es normal, es un proceso. Tienes que seguir haciéndote. Nos vamos entrenando en la resolución de este tipo de exámenes. Por último, las actividades humanas pueden llegar a transformar, degradar y contaminar el paisaje hasta poner en peligro la supervivencia. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no? El planeta se encuentra en un estado grave. El planeta tiene serios problemas ambientales, ¿no? Hay calentamiento global, el derretimiento de los casquetes polares. ¿Qué planeta le vamos a dejar a las generaciones que siguen? ¿Qué están haciendo ustedes desde su lugar para solucionar el planeta en donde estamos viviendo? ¿No? Eso tenemos que también que trabajarlo desde ahora de la primaria, los trabajamos, tenemos que ver acciones, no se preocupe, tenemos un tema específico en el cual vamos a ver esto. ¿Qué acciones están ustedes haciendo para mejorar el planeta en el cual, o qué acciones podrían hacer para mejorar el planeta en el cual vivimos? ¿No? ¿Por qué dejo el televisor enchufado? ¿Por qué dejo el cargador del celular enchufado? ¿Por qué dejo la computadora prendida? Todo eso gasta electricidad y la energía es un gasto que tiene un impacto en el medio ambiente. No todo tiene un impacto en el medio ambiente, todo tiene un costo. Hasta de quemar un fósforo, ¿no? Gastos fósforos, madera, plantitas, arbolitos, para quemar un fósforo, para estar jugando con ellos. ¿Les parece bien? Estamos destruyendo el planeta. ¿Cómo desde mi lugar puedo hacer acciones para que el planeta Tierra no a ponerlo en un serio aprieto, para no destruirlo? Porque si no, ¿qué planeta le vamos a heredar a las generaciones que vienen? Quemar basura, ¿no? No es tan solo dejar de hacer, también es hacer, lo que le digo, sembrar árboles, ¿no? Sembrar plantitas. Si alguien tiene jardín, ¿por qué no siembra un árbol en su casa? ¿Por qué no siembra plantitas? Si no lo tengo, macetitas, macetas con plantas. Las plantas dan oxígeno, aparte que se ven bien, ¿no? Dan vida. Entonces ustedes mismos pueden hacerlo. Hablar con la Miyaki, quiero hacer alguna actividad donde pueda mejorar, ¿no? Hacer conciencia y tecnología, a eso me refiero, ¿no? Hacer desde el frijolito, imagino que ustedes lo han hecho, una actividad para sembrar plantas. Yo sé que han salido quizás con algún profesor a ver, ahorita no se puede, pero a salir a ver al parque cómo están las plantas, qué plantas hay, cómo funciona la fotosíntesis, cómo come la plantita, de dónde saca su comida, ¿no? Entonces es importante conocer esto para ver acciones en las cuales uno puede ayudar al medio ambiente. Entonces las actividades humanas pueden llegar a transformar, degradar, contaminar el paisaje hasta poner en peligro la supervivencia de nosotros mismos. No tenemos otro lugar donde ir. Ya lo hemos visto cuando hemos hecho los planetas. No hay otro planeta con vida, solo la Tierra. Si lo destruimos,
¿dónde vamos a vivir? ¿Ah? 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 La geografía ambiental es la que estudia el impacto humano sobre el medio geográfico y la vida en la sociedad. Eso es lo que les decía, ¿no? Esos ingenieros ambientales que hacen, cuidan, tienen que conocer esto. Si a alguno le interesa, quiere cambiar el planeta Tierra, entiendo que no te guste la historia, ¿no? A muchos no les gusta la historia, les aburre, pero esto de aquí tiene un impacto en el planeta Tierra. Es una profesión bien bonita. Siempre les hablo sobre los ingenieros ambientales, la geografía ambiental, la que se encarga de conocer todos los elementos de un paisaje y después hacer acciones para que el hombre no intervenga en el paisaje de tal manera que lo termine destruyendo. De eso se encarga, es un trabajo bien importante, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de ellos? La geografía ambiental. Además, investiga el uso que se da a los recursos naturales y busca estrategias para aprovecharlos, evitando su degradación o agotamiento. Entonces, ¿cómo, no tan solo es que lo estudio, sino cómo hago para que este espacio geográfico no se termine destruyendo, no termine siendo un desierto, un lugar donde ya no haya ni siquiera oportunidad para que viva un animalito o una planta, que es un desierto? Y eso no hay, si no hay vida, no, ya no es un paisaje de la Tierra, es un paisaje que parece de Marte, de Venus, ¿no? Porque son lugares en donde no hay vida. El planeta es el único lugar que conocemos en donde hay vida. Tenemos que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? ¿No? Entonces vamos a tener una clase que vamos a ver solamente esto, dentro de lo que me corresponde a mí, que es geografía. Bien chicos, como les dije, esta es la clase de explicación del tema. Y después viene una ficha de trabajo sobre esto que me tienen que realizar, que les estoy apuntando, bien facilita. Ustedes me preguntan si es que no entienden algo, y la segunda parte es sobre este nuevo estrategia técnica que estamos haciendo sobre hacer cuestionarios en línea. Quiero que ustedes se vayan entrenando para la realización de estos exámenes de esta forma en la que hoy les estoy diciendo. Tienen que escribir la tarea, tienen que hacerme la ficha que les estoy enviando y hacerme el quiz, ¿no? 3 tareitas, no es mucho. Estamos martes, hasta el viernes, suficiente el tiempo para hacerlo. En un par de horas lo hacen, ¿eh? Es bien sencillo y, como les digo, es divertido. Pruébenlo. Vean el otro video que les estoy subiendo de cómo hacer el quiz. Quizzes se llama la página. Ahí yo voy subiendo estos cuestionarios con alternativas. Le da 4 alternativas. Entonces ustedes me van poniendo cuál es la correcta. Van a ver algunas que tengan 2 correctas, otras solamente una. Ustedes lo eligen de acuerdo a lo que hemos visto. 4 cosas, les vuelvo a repetir por 4ª vez, ¿no? Me escuchan y me prestan atención. La segunda lo leen, la tercera lo escriben y la cuarta lo repasan antes de hacer el pasito, antes de hacer el cuestionario, el quizzes. Ahí van a ver ustedes cómo les fue, van a ver ustedes a quién le ha ido mejor. Espero chicos que se encuentren bien, estoy pensando en ustedes, les mando un saludo afectuoso y bueno, ya nos estamos viendo. Espérenme para entregarles, como le digo, el resultado de la exposición. Esperen un poquito, por favor. Chao, nos vemos. Los extraño mucho chicos.